Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de estas charlas dentro del programa de ética de la Universidad de la SUAY. El día de hoy vamos a tratar un tema muy lindo, un tema muy importante, y es las consideraciones éticas en torno a las colecciones biológicas. Tendremos a dos expositoras que nos van a hablar de esto. Entonces me voy a permitir introducirles un poco, les explico. Vamos a tener unos 20 minutos de exposición de cada una de ellas y luego daremos preguntas que les pedimos puedan colocarlas en el chat de esta sesión de Zoom y que en el orden en el que hayan colocado, pues yo leeré una vez que terminen su exposición. Entonces, primero quiero dar la bienvenida a la doctora Rafaela Anzaloni. La doctora Rafaela Anzaloni es profesora de la Escuela de Biología de la Universidad de la SUAY desde el año de 1991. Es doctora en agronomía por la Universidad de Bolonia en Italia y tiene un doctorado en biodiversidad y conservación por la Universidad Santiago de Compostela en España. Actualmente es profesora de la Universidad de la SUAY y es la directora del Herbario Azuay. Bien, entonces, sí, un aplauso, no tenemos vía virtual los aplausos, pero Gracias, muchas gracias, gracias, Rafaela. gracias. Quería también decir que, sí, pues Rafaela es un gran ser humano y que ella me había pedido que de pronto no era lo introducir con todos sus años de experiencia, pero yo creo que es muy importante hacer una introducción de quién tenemos como expositor y creo que lo que he dicho es como este breve resumen de la experiencia que he tenido ya al mano eso hay. Entonces, eso. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Adelante, Gracias. por favor. Muchas gracias, Joaquín. Quiero agradecer antes que nada a los presentes y quiero además agradecer y felicitar la organización de este evento que es un preámbulo para el Congreso Internacional de Ética que se va a desarrollar en la Universidad de la SUAY a finales de noviembre. Quiero agradecer entonces al doctor Juan Morales y felicitarle por la organización y al ingeniero Juan Carlos Malo, quien es el que está organizando esto a nivel de nuestra facultad, además de ser uno de los organizadores de este evento. Así que, sin más, creo que puedo empezar a presentarles mi breve ponencia, ¿no?, sobre este tema. Pueden interrumpirme cuando quieran, por supuesto, si hay alguna cosa que no está clara sobre este tema, que son algunas consideraciones éticas sobre las colecciones biológicas. Vamos entonces a ver este tema que es sumamente importante. Es sumamente importante porque
Obviamente, a pesar de que las colecciones biológicas son importantísimas para el desarrollo de la ciencia, es también importante saber cuántas colecciones debemos realmente colectar, disculpen la redundancia, y cuáles son las cosas que se deben tomar en cuenta al respecto. Como ustedes saben, yo pertenezco a la Escuela de Biología, como bien lo dijo Joaquín. Entonces, lo que presentaré este momento, obviamente, representa también aportes de otros integrantes de la Escuela de Biología, como los biólogos Boris Tinoco, Sebastián Padrón, los doctores Boris Tinoco, Sebastián Padrón y Danilo Minga, quienes me dieron algunas ideas también y algunas informaciones que me faltaban para esta presentación. Es un trabajo conjunto. Bueno, entonces vamos a ver qué son las colecciones biológicas, tanto para comenzar. Yo no sé cuántos, bueno, hay biólogos, ¿no? Aquí, entonces ya saben qué son las colecciones biológicas, pero también pueden haber otras personas que no tienen idea de qué son las colecciones biológicas. Son repositorios bien identificados, clasificados y ordenados de algún tipo de material biológico. Ya veremos cuáles. Los repositorios generalmente se encuentran depositados en museos, en universidades, en centros de investigaciones, algunas veces también en colecciones privadas. Lo que tenemos aquí en esta foto es una de las tantas y hermosas colecciones de aves que están presentes en el Museo de Historia Natural de Londres. Existen diferentes tipos de colecciones biológicas. Hablamos de colecciones clásicas cuando hablamos de lo que vimos hace un momento, colecciones de aves, colecciones de plantas, colecciones de partes o de individuos que son generalmente representantes de alguna categoría de plantas o animales. Podemos tener entonces colecciones zoológicas, perdón, como lo pueden ver aquí. Estos son las famosas aves que colectó Darwin, ¿no? Están también en el Museo de Historia Natural de Londres. Algunas de las famosas aves de Darwin. Pueden ser estas, en cambio, que tenemos abajo, son parte de la colección del Museo de Entomología, de la colección entomológica que tiene Sebastián Padrón en nuestra universidad. También pueden ser herbarios, o sea, plantas, son también colecciones biológicas, o fungarios, colecciones de hongos. En Ecuador existen algunas, por ejemplo, en la PUCE existe un fungario, una colección de hongos muy extensa. También es importante mencionar que estas colecciones biológicas tienen no solamente un valor como tal, como colección biológica, actualmente están cobrando mucho más valor. ¿Por qué razón? Porque estas colecciones se han digitalizado y se están digitalizando. De hecho, la puesta en red, la digitalización y la puesta en red de estas colecciones clásicas y obviamente de la información que está asociada a estas colecciones clásicas, es actualmente uno de los retos principales que tenemos. Y este reto permitiría a los científicos poder acceder a estas colecciones incluso sin tenerse que trasladar a ellas, pero también permite el acceso de personas comunes, ¿no? Que simplemente quieren ver las colecciones que están presentes en tal o cual herbario o en tal y cual museo. La tercera cosa importantísima con respecto a el acceso que se puede dar, digamos, para estas colecciones también
se refiere a lo de la inteligencia artificial. Es de hace poco, por ejemplo, el artículo que ustedes tienen a la derecha sobre el machine learning, esta, digamos, categoría de inteligencia artificial que está realmente trabajando o se está empleando también para trabajar sobre las colecciones de herbario, por ejemplo, para poder hacer estudios avanzados sobre la fenología de estos especímenes o sobre la morfología, etc. Lo mismo este otro artículo que ustedes tienen abajo y que se refiere al relacionar las colecciones biológicas con su funcionalidad ecológica y para favorecer la conservación de la biodiversidad. Es sumamente importante entonces actualmente tomar en cuenta de que estas colecciones ya no están solo en los museos, sino también están en la web. Y en la web, el acceso a la web es mucho más democrático, podemos decir, y mucho más amplio que el acceso en los museos, en los herbarios, etc. Y esto ofrece muchas ventajas. Nuestro herbario está, por supuesto, completamente digitalizado. No sé si pueden ver, la ven en la pantalla. No, Rafa, habría que cambiar Le de voy a cambiar, perdón un ratito. compartir y cambiar a la otra ventana. Ya no Estamos con un poquito de problema en la conexión. Eh, Perdón, creo que perdimos la conexión con Rafaela. No sé si Ana María me ayuda. Si confirmamos, sí, cierto, no podemos escucharlo. Y no le podemos escuchar, Joaquín. Esperemos, por favor, todos un minutito. Ahí está, ya. Rafaela está con el micrófono. Ahí, por favor. Perdón, Ya. se fue. Discúlpenme mucho, no sé qué pasaría. Les vuelvo a compartir entonces, quedamos aquí viendo la página del herbario, que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona puede buscar género, familia, especie de plantas y puede visualizarles. Yo les puse, perdónenme, aquí también otra dirección, por ejemplo, que nos lleva a una muestra botánica en específico. Y ya la vamos a ver. ¿Qué es esta muestra botánica, no? No solamente podemos visualizar la muestra botánica, podemos ver la imagen desde mucho más cerca, por ejemplo, y también podemos ver la ubicación de este espécimen, de dónde se colectó esta muestra. Y esta es la parte interesantísima, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de poder acceder a todo esto, no solamente por parte de los científicos, sino también por parte del público en general y también por parte de las máquinas, de las computadoras, que pueden hacer muchísimo más trabajo que nosotros, es sumamente importante. El segundo grupo de colecciones, sí estamos bien, ¿no? Sí se puede ver Sí, todo. estamos Ok. bien.
El segundo grupo de colecciones científicas o colecciones biológicas que nosotros tenemos son las colecciones criogénicas, o sea, son materiales, es material vivo, ya no muerto como el de las colecciones clásicas, sino vivo, que se almacena a bajas temperaturas para conservar la viabilidad y la funcionalidad a largo plazo una vez que esté descongelado. Las colecciones criogénicas más famosas son, por supuesto, de células, de tejidos, de semillas. Aquí yo les he puesto el ejemplo de la colección de semillas de todo el planeta que está presente en las islas Svalbard, que son casi en el Polo Norte, ¿no? Pertenecen a Noruega, sin embargo se encuentran mucho más allá del Círculo Polar Ártico y se encuentran en condiciones particularmente favorables para que puedan tener una larga conservación. Finalmente tenemos una tercera categoría de colecciones que es sumamente interesante. Esta tercera categoría de colecciones, aquí lo ven al lado derecho, ven el famoso SARS-CoV-2, el responsable del COVID, el virus responsable del COVID. Este es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque en estas bases de datos moleculares encontramos todas las secuencias, por ejemplo, de los virus, de las bacterias y de todo lo que nosotros hemos colectado y está disponible y del cual hemos podido sacar el ADN o las proteínas que están presentes en estos tejidos. Entonces, estas colecciones se emplean, por ejemplo, para elaborar árboles filogenéticos y estudiar microorganismos. Un ejemplo de todo, por ejemplo, es el sistema actual de clasificar las plantas a través del árbol filogenético de las angiospermas, que se llama angiospermas, es el sistema de clasificación de las angiospermas. Voy a mostrarles de nuevo, perdónenme un ratito que tengo este problema, pero ya les muestro. Aquí está, esta es la página. Aquí podemos nosotros ver el árbol filogenético, ¿ok? Y por cada uno de los grupos podemos mostrar incluso en qué taxones se divide, en qué géneros, en qué familias, en qué géneros se divide. Es sumamente interesante porque esta clasificación nueva de las angiospermas se hizo solamente el momento en que tuvimos acceso a los bancos de datos. ¿Ok? Hay otros bancos de datos, por ejemplo, GenBank. Perdónenme que les vuelvo a mostrar, discúlpenme. Aquí tienen. Esta es GenBank, es el banco de datos del ADN. De acuerdo, aquí están todas las secuencias de ADN, incluyendo el de SARS-CoV-2. ¿Ok? Y lo mismo, tenemos también otras bases de datos. Por ejemplo, no les muestro este momento, vamos a perder mucho tiempo en estos cambios, pero esto aquí tenemos GenBank, el que acabamos de ver, Protein Data Bank, que igual tiene las bases de datos de todas las proteínas, y este Vault System, que es sumamente interesante porque aquí está todas las muestras, biológicas que tengan código de barras están almacenadas en esta página web, ¿de acuerdo? En este servidor. Entonces es muy interesante. El momento en que asignamos códigos de barras a nuestras colecciones, podemos mantenerlas con mucha más facilidad en estas bases de datos gigantescas. ¿Por qué entonces son importantes las colecciones biológicas? Porque son fuentes de material genético, porque permiten estudiar la morfología, no solamente externa, cosa que podemos hacer a través de las fotos, sino también interna de los individuos que colectamos.
Y también porque son los referentes para la descripción de las especies, de las nuevas especies. Son los que llamamos especímenes tipos. Yo les puse aquí un ejemplo, que es la de Fedranasa cuencana, que es una especie descrita por Danilo Minga y otras 2 personas hace pocos años. Y esta es una planta, se llama cuencana, justamente porque ha sido colectada aquí cerca. La cosa interesante es que estas colecciones biológicas no solamente nos muestran cómo es la planta, cómo son sus flores, sino también dónde estaba ubicada la colección tipo, en este caso cerca de la circunvalación, ¿de acuerdo? De Cuenca, atrás de nuestra universidad, muy cercana y era especie nueva. Y por lo tanto son referentes perpetuos que te atestiguan y que nos dan la certeza de qué material tenemos en estudio, por ejemplo. Evidentemente, y a través de ese proceso de digitalización que vimos hace un momento, las colecciones biológicas son potentes herramientas de difusión científica, divulgación científica y difusión científica, siempre y cuando esté garantizado el libre acceso a las web que contienen esta información, ¿no? Existen conflictos éticos en cuanto a las colecciones biológicas, porque de eso vinimos a hablar. Por supuesto que existen. Fíjense, este es nuevamente tomado una foto del Museo de Historia Natural de Londres, con todos los colibríes del continente americano en un mismo árbol gigante, ¿no? En este lugar. Todos los colibríes están ahí. Obviamente aquí hay un espécimen solamente por cada, un ejemplar, digamos, por cada especie, pero ¿se imaginan ustedes cuántos ejemplares de colibríes fueron colectados el momento de describir todas las especies, etcétera? Entonces, sobre todo en relación a las colecciones de animales, esos son aves, mamíferos, anfibios, reptiles y en especial, porque poco nos interesan los peces, poco los insectos. Mal, ¿no? Mal que no todo nos interese de la misma manera, pero es así. Más nos preocupamos si son animales que llamamos superiores, como las aves, los mamíferos, los anfibios, los reptiles. Y realmente hay mucha confusión en cuanto al potencial impacto en las poblaciones silvestres, del impacto que pueden tener las colecciones científicas, las colecciones biológicas sobre las poblaciones silvestres. Un ejemplo por todo yo les puse aquí en blanco, ¿no? Sabemos que los anfibios, las ranas, los sapitos, están diezmados y al borde de la extinción. Se piensa que se han perdido 500 especies de este grupo de animales por un hongo. Este hongo Chytridium ha provocado una pérdida enorme de biodiversidad, ¿de acuerdo? Porque ha provocado la pérdida de 500 especies. Se supone, o algunas personas sugirieron, por ejemplo, que los estudios científicos pueden haber contribuido a la difusión de esta enfermedad. ¿Por qué se supone eso? Porque los herpetólogos, las personas que hacen colecciones de estos anfibios, se van de un lugar a otro, pisan con los mismos botas varios lugares donde hay anfibios y pueden haber transmitido la enfermedad de un grupo de anfibios a otro grupo de anfibios, de una población a otra. Sin embargo, nosotros sabemos por cierto que la globalización, el comercio de especies silvestres, la deforestación, es evidente que han causado muchísimos más daños que el estudio de los anfibios y la colección de los anfibios, ¿de acuerdo? Entonces, son 2 pesos, 2 medidas. Digamos que sí hay un conflicto ético, pero lo que el ser humano está haciendo a nuestro ambiente de vida, a nuestra naturaleza, es muchísimo más grave de lo que hacen las colecciones botánicas.
Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les puse una foto que para mí sí es bien feíta. ¿Por qué tantos loritos debemos colectar para tomar las medidas? ¿No eran suficientes 2 y no tantos? Yo creo que la recolección mesurada de los ejemplares de para estudios científicos debe existir. Y la recolección mesurada de estos ejemplares evidentemente no provoca ni extinciones ni eh, eh, extirpaciones de estos organismos. Pero debe ser, vuelvo a repetirlo, una colección mesurada. Miren cuántos animalitos. ¿Por qué tantos? ¿Por qué debemos sacrificar tantos? De pronto podíamos haber fotografiado 2, 3, 4, 5, 10 y colectados tan solo 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es evidente que los reglamentos y una supervisión informada de las colecciones científicas, entonces, son necesarios para un control eficiente. Se debe cuidar que el número de ejemplares colectados sea el mínimo posible, en especial para las especies que se encuentran amenazadas, en peligro de extinción, con distribución restringida. Esto es fundamental, debemos tener mucho cuidado. Colectamos 1, colectamos 3 y fotografiamos 100, pero no es necesario colectar los 100. Existe otro conflicto ético que no siempre se toma en cuenta y que no es la muerte del animal, sino es a quién pertenecen las colecciones biológicas y también a quién pertenecen los beneficios que de ella derivan. Yo les decía hace un momento, todas las fotos que les mostré antes son del Museo de Historia Natural de Londres. Claro, es donde más colecciones hay, al igual que en el Smithsonian de Estados Unidos. Pero aquí yo les puse 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este hermoso dibujo que hizo Charles-Marie de la Condamine sobre la quina, o cinchona, o quinina, o cascarilla, como la llamamos, que era la planta apetecida de América, la fuente de cura de la malaria, y que por lo tanto fue arrasada en todo el territorio de Ecuador y de Perú y de Colombia y de otros países, pero sobre todo del sur del Ecuador. Es evidente que los beneficios de la quina o de la quinina fueron para toda la población mundial, los beneficios en términos de curación de la malaria, los beneficios económicos a quienes se fueron, quienes ganaron los beneficios económicos. No ciertamente las poblaciones que tenían los conocimientos sobre esta planta, que eran las poblaciones nativas de América. Y después ahí se inventaron muchas historias para poderles quitar el conocimiento a los nativos. Además, no solamente a quienes pertenecen las colecciones biológicas de los beneficios, se pueden separar los avances científicos de los beneficios económicos. Tampoco se pueden separar eso, ¿no? Fíjense ustedes aquí, es muy interesante ver esta colección de plantas del Ecuador. Desde que Humboldt y Bonpland empezaron las colecciones, estamos hablando de 1810, la expedición de Humboldt al Ecuador, las colecciones botánicas se dispararon, ¿no? La iniciación científica, el método científico, el método de colectar para poder luego aprovechar ese conocimiento para otro tipo de cosas, vino justamente del continente europeo. Y sobre eso hay poco que hacer. No vino de España, no vino de los conquistadores, sino vino de esa segunda conquista que hubo por parte de los científicos, primero franceses y luego sobre alemanes y ingleses. Sobre la quinina me gustaría hablar más porque aquí hay conflictos éticos muy fuertes. Los ingleses se robaron la semilla. Otro gran botánico que fue Richard Spruce, sí,
se robó la semilla de cinchona para llevársela a las colonias inglesas de Asia. Entonces, hay todas muchas historias, con muy poca ética, que tienen que ver con este tipo de colecciones. Resumiendo, las colecciones biológicas son un aporte muy valioso para el conocimiento científico, para el desarrollo del conocimiento científico. Yo creo que el aporte fundamental. Las herramientas tecnológicas, además, que actualmente tenemos y que permiten el uso de ejemplares de estas colecciones para aprender sobre su evolución, sobre su historia natural, su distribución, etc., potencian la importancia de estas colecciones. Se deben potenciar entonces los esfuerzos para que toda la información que está en los museos sea digitalizada y de acceso libre para todos. Los datos de las colecciones están siendo utilizados además para documentar y entender cómo los cambios actuales del planeta están influyendo en la biodiversidad y por lo tanto son una herramienta fundamental para la conservación. Es importante también, pero cuidar que las colecciones no pongan en riesgo las poblaciones de animales, sobre todo, y de algunas plantas, pero sobre todo de animales. Y además, que cada una de las colecciones tenga objetivos bien definidos y justificados para que se pueda hacer. Yo vuelvo a repetirlo, la pérdida de hábitat, el cambio climático, los patógenos, la contaminación ambiental y las cosechas, el tráfico ilegal, por ejemplo, son los principales factores que han provocado impactos realmente graves para la extinción de las especies. Las colecciones biológicas no son la principal causa. Existe, lo hemos dicho, un problema ético, pero no es la causa fundamental de las extinciones y de esta extinción en especial. Así que yo les agradezco por su atención y me disculpo por la pérdida de la señal en algún momento. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Rafaela por su exposición. Nos ha dejado muy claro cuáles son los diferentes tipos de colecciones que existen. Creo que está muy buena esa introducción para todos. Cuáles han sido estos esfuerzos por digitalizar y o hacer que esta información sea asequible, accesible al público. Nos ha dicho también que el mayor conflicto en cuanto a la ética de las colecciones está sobre el manejo de los animales considerados, digamos, superiores, no tanto en las plantas o quizá en bacterias, hongos, genes, proteínas. Y nos ha dicho también que deberá haber un buen manejo, un manejo mesurado de estas colecciones y que sí, las colecciones per se no ponen en peligro a las diferentes especies sí, pues de vida como la conocemos. Entonces, vamos a dejar algunas preguntas para el final. Creo que hay temas importantes sobre el libre acceso a este conocimiento, quién aprovecha este conocimiento, y creo que podríamos conversar un poquito posteriormente. Bien, entonces vamos a continuar ahora dando la palabra a la doctora Ana María Bustos Cordero. Ella es abogada y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de la SUAY, máster oficial en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas y magíster en Derecho Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid. Es candidata a doctorado en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como coordinadora de la Escuela de Derecho de la Universidad de la SUAY, mediadora para el Centro de Mediación Gratuito de la Universidad de la SUAY, secretaria arbitral para el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY, es consultora independiente en áreas de derecho ambiental, gestión ambiental, proyectos de desarrollo sostenible y métodos alternativos de solución de conflictos. Tiene varias publicaciones realizadas. Un aplauso, Ana María. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias, Joaquín. No creo que era necesaria tampoco la presentación, pero muchas gracias. Solo me voy a robar 2 minutos porque necesito hacer esto. Es una deuda pendiente. Para mí es un motivo de mucho nervio estar hoy día compartiendo con una inspiración para mí, como es la doctora Rafaela. Hace 8 años más o menos, cuando era todavía estudiante en la universidad, un amigo mío muy querido, Oscar Sánchez, me invitó a las jornadas de biología y tuve la oportunidad de conocerla, a la doctora, y creo que mi inclinación hacia el derecho ambiental viene de ella. A pesar de que yo no soy bióloga, creo que hubiera sido la segunda carrera, pero viene mucho de ella, y cuando me pidió que si podía compartir con ella, pues imagínense, es como que tu inspiración te diga, venga, hable de mí, entonces muchos nervios, doctora, pero muchas gracias por invitarme, realmente aprecio muchísimo, significa mucho. Y por supuesto, los organizadores, el Congreso de Bioética que se viene en noviembre, organizado por nuestra universidad, será sin duda un evento trascendental a nivel nacional e internacional, no solo local, y creo que compartir en el tema justamente de las colecciones biológicas es muy interesante. Voy a permitirme compartir una presentación porque como yo soy abogada, me toca hablar de la parte legal, y normalmente la parte legal puede ser un poco muy abstracta para poder explicar, pero tiene muchísimo del contenido humano y sobre todo hoy en día del enfoque ambiental. La regulación nacional e internacional, bueno, esta conferencia se basa en las consideraciones de éticas de las colecciones biológicas, y no podemos negar y no podemos dejar de partir que la Constitución ecuatoriana, que es la norma jurídica más importante en un Estado, en nuestro, que es un Estado constitucional de derechos y justicia, marca una consideración ética fundamental en el aspecto ambiental. A pesar de que esté solamente escrito, porque lamentablemente no se logra materializar, ya son 12 años de nuestra Constitución y queda un camino enorme todavía por recorrer, pero es algo muy valioso, y es nuestro preámbulo. Nuestro preámbulo postula, promueve y nos propone un modelo de una constitución ambiental, de un contrato social ambiental, es decir, justamente de un pacto ético, de una decisión de no solamente unirnos seres humanos, sino de comprender que la dimensión humana no puede existir si no es dentro de un medio biofísico del cual dependemos 100%, y que solamente somos un elemento más que lamentablemente por nuestra idiosincrasia racionalista ha pensado que puede ser capaz de dominar y destruir todo lo que está a nuestro alcance. Pero la situación actual, no de COVID, sino la de crisis de humanidad, nos demuestra que si no tomamos esta nueva dimensión, si no encontramos esta nueva forma de relacionarnos, que ya es algo importante porque nuestra Constitución lo promueve, que es desde una visión al menos biocentrista, lo óptimo sería ecocentrista, que incluye justamente esta valoración ética de las especies no humanas, y una valoración ética no por el valor económico que nos representa o los servicios que nos proporciona, sino por justamente esa condición natural, innata per se, de ser, dar, mantener, sostener y permitir la vida. Entonces, con ese preámbulo y esa consideración ética, por supuesto que hay una regulación jurídica nacional e internacional que protege a las colecciones biológicas, y protege desde varios aspectos. El primero es justamente cuando se reconoce nuestro derecho humano de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es muy importante el aspecto de ecológicamente equilibrado, porque hace referencia a la necesidad de guardar este equilibrio, esta armonía, este respeto por las condiciones biofísicas que existen. Cuando la doctora Rafaela se refería y decía, ¿por qué tenemos que recolectar tantas especies para poder describirlas, medirlas y tener la muestra? Estamos generando ya
un desfase ecológico probablemente, no al nivel que podemos hacer con otras actividades antropocéntricas, pero sí tenemos ya un desfase y tenemos que tener cuidado. Pero algo novedoso y es importante, que nos falta mucho camino por recorrer para materializar, es justamente el reconocimiento de que la naturaleza es sujeto de derechos. Y aquí la doctora ha mencionado varias veces que las colecciones nos permiten justamente describir las funciones, los procesos, la evolución, las características. Y uno de los derechos que la Constitución reconoce justamente a la naturaleza es justamente el de la integralidad. El derecho a que se respete la existencia, su mantenimiento, sus funciones, sus procesos evolutivos, su estructura. Entonces, cuando hagamos cualquier tipo de colección, no podemos dejar de respetar este derecho y mantener la integralidad que esto supone. Siguiendo la misma Constitución, estamos en el marco de la biodiversidad, la diversidad biológica. Y el convenio sobre la diversidad biológica, que me voy a referir más adelante, de 1992, ya consagra y establece que cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la diversidad que existe en especies, en ecosistemas e información genética. Entonces, es importante reconocer que el modelo ecuatoriano, que promueve que sea en algún momento un modelo constitucional ambiental, un Estado constitucional ambiental, es lo que estamos intentando hoy en día materializar. Falta muchísimo, pero al menos estamos empezando, es que se considera la biodiversidad y el patrimonio genético como sector estratégico. Esto es bueno y es malo. Es buenísimo porque se reconoce que estos tienen un valor no solo económico, sino tienen un valor social, ambiental y político. Y por lo tanto es interés público y nacional el cuidarlos y protegerlos. Cuando digo es un poco malo, lamentablemente hay otras actividades de interés del Estado que también son estratégicos, como todo lo que significa hidrocarburos, energía eléctrica, todo lo que significa gestión del agua, pero no necesariamente gestión del agua para consumo humano o protección del recurso agua, sino generación de hidroeléctricas, por ejemplo, que normalmente pueden llegar a ser incompatibles con la protección, garantía y conservación de la biodiversidad y el patrimonio genético. Pero es importante saber que es un sector estratégico porque va a tener una atención, una protección, debería al menos, especial. Es importante reconocer que hay una prohibición expresa en la Constitución de la apropiación de los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica. Cuando la doctora Rafaela hacía referencia a quién pertenecen estas colecciones, nuestra Constitución es muy clara y nos dice en el artículo 57, numeral 12, que si es que estas colecciones provienen de conocimientos, de saberes ancestrales que pertenecen a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, son ellas las propietarias. Es una propiedad intelectual colectiva que les pertenece y no hay posibilidad de apropiación. Pero al mismo tiempo establece, y vamos a ver en el Código Orgánico del Conocimiento, de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación, que básicamente lo que era antes el que regulaba el Código Orgánico, el Código de Propiedad Intelectual, regula mucho la participación económica del Estado en en todos los beneficios económicos que puedan derivar de estos conocimientos, porque la biodiversidad es un sector estratégico que le pertenece al Estado. Existe prohibición de otorgar derechos, incluso el de propiedad privada y el de propiedad intelectual, sobre los productos derivados del conocimiento colectivo asociado a la diversidad nacional, a la biodiversidad nacional. Insisto, esto es importante porque nosotros somos un Estado plurinacional y multiétnico, en donde las nacionalidades, comunidades, pueblos indígenas tienen derechos y tienen derechos a sus saberes ancestrales, tienen derechos a sus prácticas colectivas y por lo tanto no puede patentarse su conocimiento ancestral y entre otros, por ejemplo, el que nos decía con la conocida popularmente como la cascarilla, como nos decía la doctora, no se hubiese podido con la regulación jurídica que tenemos actualmente generar lo que se generó.
Las colecciones biológicas no solamente están protegidas a nivel nacional, hay fuerte normativa internacional y el Estado ecuatoriano reconoce el valor de estos instrumentos internacionales. Uno de estos, y muy valioso, es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y de él deriva el Protocolo de Cartagena. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es uno de los instrumentos ambientales a nivel internacional más importantes, primero por el número de estados que lo han ratificado. El Ecuador es parte de este desde 1993. Y la Convención sobre la Diversidad Biológica hace reconocimiento expreso de que los estados tienen derecho a utilizar la biodiversidad que existe en sus territorios. Sin embargo, esta utilización tiene que ser de manera sostenible. Y aquí entra el criterio, probablemente para algunos un poco no adecuado, de la sostenibilidad, pero hace referencia a la necesidad de mantener un equilibrio biofísico y no solamente económico cuando utilizamos justamente los recursos naturales. Además, es importante porque reconoce también la necesidad de una participación justa y equitativa de todos los beneficios que se lleguen a obtener de la utilización de estos recursos genéticos. Lamentablemente, la información que se genera, la información científica, hasta hace poco tiempo que no podía democratizarse el acceso a la misma, como hoy sí lo tenemos, como también manifestó la doctora, a través de los distintos bancos digitalizados que tenemos de la información biológica, era conocimiento exclusivo para determinados grupos y por lo tanto los beneficios también se reducían a grupos muy selectos en la comunidad científica y por supuesto los estados que promovían esta información. Entonces hoy en día es importante que esto se está logrando gracias a la democratización de los medios de comunicación y el acceso que existe gracias a la digitalización. En los aspectos que nos interesan, el convenio hace referencia muy importante a los recursos genéticos y la tecnología. Es importante que se pueda tener acceso a los resultados de la investigación que se genera desde la diversidad biológica, así como hay que tener una rigurosidad en cuanto a la tecnología que se emplea para la utilización de los recursos. Y algo importante que promueve el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es resultado de la Declaración de la Conferencia de Río de Janeiro, es justamente la cooperación entre los estados para transferencia de tecnología, para poder justamente emplear esta en los procesos de investigación. Nosotros sabemos que lamentablemente nuestro país no se caracteriza por tener un desarrollo tecnológico del más alto nivel como nos gustaría. Sin embargo, los procesos de cooperación internacional para transferencia de tecnología están abiertos y sobre todo tienen un enfoque hacia la investigación respecto a la diversidad biológica. En lo que respecta a la comercialización y el uso, también hay una rigurosidad a nivel internacional en cuanto a la regulación de la propiedad intelectual de los productos y de los mecanismos que se emplean justamente en estas investigaciones con la biodiversidad. Lo que implica regalías, patentes, comercialización, es muy enfático en que tiene que reconocerse de dónde proviene la información y de dónde provienen los recursos. Y esto es sumamente importante porque nosotros sabemos que la biodiversidad hoy en día es quizá el elemento que nos podrá salvar de muchísimas de las próximas crisis, no solo la sanitaria que estamos viviendo, sino de las múltiples crisis que nos vienen en camino, y que este es el recurso más importante. Tenemos ya lucha por el agua, ojalá no venga una lucha por el acceso a la información genética derivada de la biodiversidad. Y aquí sería importante tener claro los convenios internacionales y la normativa que existe para la protección de la propiedad intelectual, los derechos patrimoniales, regalías y comercialización.
Y justamente en la comercialización se deriva justamente con la finalidad de regular la biotecnología, que es justamente el desarrollo tecnológico aplicado específicamente a la tecnología y a la seguridad en cuanto a la biotecnología. Existe el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología que deriva del convenio de la diversidad biológica. Como a los que no son abogados es importante, es como que tenemos la ley y tenemos el reglamento, más o menos esto pasa. Tenemos el convenio de la diversidad biológica y tenemos el protocolo que va a desarrollar una parte del convenio. Este protocolo de Cartagena es fundamental para la biotecnología. Se preocupa de la seguridad en la biotecnología y regula a nivel internacional, y es obligatorio para los estados que lo han ratificado, la aplicación de procedimientos para mejorar la seguridad en la biotecnología y como tal reducir las amenazas de la diversidad biológica. Algo que es muy importante, perdón, yo siempre utilizo esa palabra, esa frase de que algo que es muy importante porque es todo importante, pero es fundamental precisar que del convenio de la diversidad biológica deriva el principio de precaución y restricción. El principio de precaución en la investigación biológica, en la aplicación de la biotecnología, es como que la máxima tenemos que tener presente. A pesar de que no existe evidencia científica de daño, cuando exista un riesgo potencial del mismo, tendrá que tomarse la decisión política. Lamentablemente es política. Aquí es el Estado, la autoridad, quien tenga o no tenga que autorizar el desarrollo de esta investigación o el desarrollo de esta práctica. Vamos a ver que a nivel nacional, creo que ya justo entró, sí, a nivel nacional tenemos una norma que está vigente desde abril del 2018, que es el Código Orgánico del Ambiente, con su reglamento, que es el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que regula todos estos procesos y que regula justamente la protección y conservación de la biodiversidad. En este marco, el convenio del Código Orgánico, perdón, del Medio Ambiente, que es una normativa ya nacional, que obviamente no puede irse en contra ni de la Constitución que está por encima, ni del Convenio de la Diversidad Biológica, ni del Protocolo de Cartagena, lo que busca es ejecutar normas de bioseguridad y desarrollar normas de bioseguridad. Pero quiero ser también muy sincera, que lamentablemente tenemos aquí una falla enorme de nuestra autoridad ambiental, porque lamentablemente no tenemos la normativa técnica suficiente para normativa de bioseguridad. Y esto es algo que tenemos que exigir y participar en. Regular el acceso a los recursos biológicos, al manejo y aprovechamiento. Es importante saber que justamente por el principio de precaución, toda actividad que vaya a realizarse, incluso de investigación, que utilice información genética, que utilice la biodiversidad, tendrá que obtener una autorización previa. Si es que no es para investigación, será la autoridad ambiental competente, que actualmente es el Ministerio de Ambiente y del Agua del Ecuador, o si es que es para investigaciones científicas, será la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos que tener autorizaciones para la utilización de la información genética. En el Código Orgánico se promueve el bioconocimiento. Bioconocimiento y biocomercio son dos aspectos que tienen mucho énfasis en la normativa ambiental ecuatoriana, tanto a nivel de ley como de reglamento. Y justamente lo que se busca es el intercambio de información y fortalecimiento de las capacidades para conocer la biodiversidad. Uno de los aspectos más graves en el Ecuador es que no conocemos lo que tenemos y por lo tanto no podemos cuidar lo que tenemos. No conocemos todo lo que tenemos y no sabemos el estado en el cual se encuentra y por lo tanto no lo cuidamos. Entonces, como decía la profesora Rafaela, si es que nosotros logramos democratizar, si nosotros logramos digitalizar y logramos que no solamente los investigadores, no solamente la ciudadanía interesada en biología, sino los hacedores de política pública, nuestros legisladores, nuestras autoridades y nosotros mismos, el momento que logramos conocer
lo que existe, las condiciones en las que se encuentra y la importancia que tiene, va a ser mucho más fácil tomar las medidas. La normativa que exista no depende solamente de alguien que se siente en el escritorio a investigar. La normativa depende mucho justamente de lo que la ciudadanía exige también. Necesitamos generar esta conciencia ambiental, esta conciencia socioambiental, esta percepción socioambiental de lo que existe para que podamos empezar a cuidar. Y aquí es importante la consideración ética. Si nosotros como ciudadanos individuales logramos tener una conciencia ética del valor y la importancia de la biodiversidad, del patrimonio genético, de las especies, va a ser mucho más fácil implementar la normativa existente y exigir políticas públicas que respondan justamente al estado en el cual se encuentra. La bioseguridad en el Ecuador está prevista, como digo, en la normativa infraconstitucional, concretamente en el Código Orgánico del Ambiente, que busca regular estos productos derivados de la biotecnología para promover, contribuir y fortalecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y garantizar esos dos derechos que estaban reconocidos en la Constitución, el de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los derechos de la naturaleza. Para ello se aplican estos dos principios, el de precaución y el principio de restricción. Es fundamental el principio de precaución, como les decía, está incorporado desde 1993 en el Ecuador por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y consta en el artículo 396 de la Constitución del Ecuador. Las autorizaciones para la investigación, el manejo, la comercialización siempre derivarán de la Autoridad Ambiental Nacional o de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y por eso, a nivel institucional, dos instituciones importantes a conocer a nivel nacional. El Comité Nacional de Bioseguridad, que tiene la obligación de generar justamente todas estas políticas y estrategias para garantizar la bioseguridad. El Instituto Nacional de Biodiversidad, que tiene a su cargo crear el Banco de Información Genética en el Ecuador, y reconocer que dentro de la Estrategia de Biodiversidad 2013-2030, que está vigente en el Ecuador, existe justamente una línea de acción sobre la investigación, investigación de las colecciones biológicas y sobre todo la ética en el proceso de investigación y en la utilización, comercialización de los resultados y de los productos que se deriven de la misma. Para ir concluyendo, solo es importante que en materia de propiedad intelectual, este Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación es muy importante porque promueve justamente, garantiza la libertad de investigación científica en el ámbito de biodiversidad. Sin embargo, establece principios y criterios a ser tomados en cuenta en los procesos de investigación que utilicen biodiversidad. Por eso, exige las autorizaciones previamente para poder utilizar la biodiversidad en el proceso de investigación. Esta autorización será periódicamente evaluada por la Secretaría Nacional y además toda la información que se obtenga deberá ser depositada una muestra en el Banco Nacional de Recursos Genéticos, que está a cargo de INABIO, el Instituto Nacional Público de Biodiversidad. Y como decía en un inicio, al ser la biodiversidad un sector estratégico, la participación económica y de reconocimiento de propiedad intelectual del Estado está reconocido en este código y en la Constitución. Solo quisiera concluir diciendo que es muy importante el tema que la doctora Rafaela ha mencionado. Las colecciones biológicas tienen una radical importancia hoy en día en lo que significará y lo que significa combatir esta crisis de humanidad, dentro de la cual está la crisis ambiental. Y la información que se pueda generar con consideraciones éticas, con un reconocimiento de los derechos, tanto humanos como de la naturaleza, será un eje transversal, no solo de cómo utilizamos los recursos que investigamos, sino de cómo empleamos la información obtenida y cómo distribuimos los beneficios que de ellos podríamos obtener. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Ana María. Felicitaciones por tu exposición. Me voy a permitir hacer solo un breve resumen de lo que Ana María nos ha comentado y por favor les invito a que coloquemos las preguntas en el chat para las dos expositoras, tanto Rafaela como Ana María. Ana María nos ha hablado de la importancia de la Constitución al reconocer a la biodiversidad como un recurso estratégico del Estado enmarcado dentro de los derechos de la naturaleza. Nos ha dicho también de la importancia de que la Constitución reconoce que los beneficios eh, serán de el Estado y también de quienes han generado ese conocimiento colectivo, y aquí particularmente entra todo el tema del conocimiento ancestral asociado a esto. También nos habló del Convenio de Diversidad Biológica con su protocolo de Cartagena en bioseguridad, que regula a nivel supraestatal todos estos temas, haciendo énfasis en los principios de prevención y precaución que reconoce nuestra Constitución. Y bueno, el Código Orgánico del Ambiente también, que asienta varios de estos principios, aterriza, impulsando el biocomercio, el bioconocimiento, que es un tema que necesita un trabajo articulado de la academia con, digamos, todo el trabajo legislativo y el trabajo institucional. Y nos habló también de la importancia de democratizar estos recursos de este conocimiento y de la participación ciudadana para poder hacer un efectivo control de estos recursos. Nos habló también de las instituciones que están trabajando con biodiversidad y con recursos derivados de esta. Entonces, creo que ha sido una exposición en poquito tiempo de un montón de cosas súper importantes. Muchas gracias, Ana María. Bien, entonces damos paso a alguna de las preguntas. Si es que no, podría yo hacer alguna. Tenemos ahí un saludo de parte del doctor Fabián Jaramillo. Unas felicitaciones a las expositoras. Yo quisiera, hasta que alguien se anime, hacer una pregunta. Podría ser a las dos, digamos, tanto a Rafaela como a Ana María. Tenía anotado esta pregunta. Hablamos del libre acceso a la información de biodiversidad, a estos bancos que nos ejemplificaba Rafaela, y si bien tengo entendido, Rafa, que en el herbario Azuay el libre acceso es libre acceso, ¿no? Entonces, quería que de pronto nos expliquen qué tan libre es a nivel general. O sea, si bien ahora nos mostró unos que estaban libres, pero a nivel mundial, ¿qué tan libre es ese acceso? Y por otro lado, si existe alguna clase de vínculo entre acceder a esta información y, por ejemplo, generar conocimiento, ya sea científico puro o de pronto en aplicaciones biotecnológicas o dentro de la medicina, ¿quiénes se benefician o cómo se regula, digamos, esto del beneficio cuando utilizan estas bases de datos? ¿Hay alguna regulación respecto a eso? Eh, y, y, bueno, de una vez, esta otra pregunta también, quizá para Rafael, una consideración un poco más técnica. Cuando hablamos de colecciones mesuradas, ¿no? Eso me quedó, es bastante subjetivo, me imagino, depende de cuál es el grupo de vida al cual nos estamos estudiando. Quizá como nos mostraba ahí los loros, pues eran muchos loros, pero quizá en insectos tal vez ver un detalle requiere de mucha valoración. Entonces, esas dos cosas, creo que de pronto la primera sería para Ana María y Rafaela, ¿no? Sobre qué tan libre es el acceso y cómo regulamos los beneficios, y el tema de las colecciones mesuradas, digamos. Muchas gracias. Rafa. Sí, de pronto comienzo yo entonces. Gracias, Joaquín, por las preguntas. Realmente comienzo desde lo último. Las colecciones mesuradas no tienen una medida estándar, por supuesto. Eso depende justamente de lo que se está estudiando y realmente de las necesidades que tenemos. Hay que tomar en cuenta de que muchísimas colecciones ya existen, y por eso digo, es importante también el libre acceso para saber lo que ya existe realmente.
Y es importante saber entonces que si muchísimas colecciones ya existen, no es necesario volver a colectar en los mismos lugares, o sea, las mismas poblaciones, por ejemplo, porque ya fueron colectadas y si tenemos acceso, podemos comparar las medidas de estas colecciones que están en tal museo con lo que yo tengo. Por eso cada grupo y cada especie, yo creo, tiene su medida exacta. A mí me da mucha pena, por ejemplo, ver que y eso es cierto, algunos herpetólogos, no es el caso de los nuestros, por supuesto, pero sí han realizado colecciones desmedidas de sapitos, ¿no? Con este afán de tener que tener una amplísima representación para poderlas estudiar mejor. En realidad hay que pesar bien eso me parece. Vuelvo a lo del libre acceso. Si yo tengo libre acceso a todo, en caso de plantas, por ejemplo, el hecho de poder ver todas las colecciones que hay en los otros herbarios me favorece. Incluso permite que yo colecte menos, por ejemplo, para poder establecer si un espécimen realmente es una especie nueva o no, porque ese espécimen ya puedo compararlo con un montón de otros y puedo ya tener clara la película sin necesidad de salir nuevamente a colectar una y otra vez hasta tener exactamente todos los tamaños de hojas de esa especie, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Lo cierto es que para las plantas, yo decía, no se pone el problema de la medida, ¿no? De la eh, colecta desmedida, porque generalmente para las plantas colectamos una parte y no matamos a la planta, aparte algunas orquídeas, bromelias, que de pronto tenemos que matar todo el espécimen. Pero en la mayor parte de los casos no matamos el individuo. Los animales se vuelve un poquito más complejo. Actualmente tenemos posibilidad de tomar fotos, de registrar sus movimientos, incluso de extraer un poquito de tejido para sacar el ADN. Y por lo tanto, si tenemos el DNA, pues ya no es necesario muchas veces que tengamos las medidas exactas de todas las partes del individuo. Eso es interesante, me parece. ¿Qué más? El libre acceso. No, no es libre acceso. En general, muchos lugares donde se puede recibir información biológica tienen un costo bajo, pero lo tienen. Nosotros tenemos, por ejemplo, la política del libre acceso a los datos del herbario, pero no de toda la base de datos completa, porque por supuesto eso puede tener usos dañinos, podemos decir. O sea, si yo soy una empresa, voy a dar un caso, yo soy una empresa minera y tengo acceso a toda la base de datos del herbario Azuay en todo el Azuay. Entonces, yo ya me ahorro incluso los estudios ambientales, no hago nada y digo que simplemente tales especies, tales individuos se encuentran, pero nosotros no tenemos estudios de abundancia de esos individuos, de distribución exacta de esas especies, por ejemplo. Tenemos datos de herbario, no datos de una evaluación de impacto ambiental. Y por lo tanto podría causar muchos problemas esto de dejar libre acceso a todos, toda la información. Hay que decir, y eso a mí me llama mucho la atención, que el Ministerio del Ambiente actualmente está pidiéndonos todos los datos de nuestras colecciones, o sea, nuestra base de datos. Cuando queremos renovar la patente de funcionamiento, tenemos que entregar todo lo que tenemos. Y eso está bien en mi criterio, porque la biodiversidad, lo acaba de decir Ana María con mucha propiedad, es patrimonio del Estado, ¿no? Es del Estado. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que existen
posibilidad, así como se fugaron los datos de nuestras cédulas de identidad y nuestros datos personales, algún funcionario poco ético podría vender los datos de biodiversidad existentes en el Ecuador, ¿no? Entonces, Perfecto, es un tema un poco contradictorio. perfecto. Muchas gracias, Rafa. Ana María, no sé si quieres comentarnos. Gracias, Joaquín. Yo podría complementar justamente con lo último que dijo la profesora, que es justamente la importancia de la propiedad intelectual que se obtiene de la información que llegan a generarse. Si bien se puede tener un acceso y es importante la información para la gestión ambiental, que es fundamental, no se puede desconocer la propiedad intelectual de los equipos científicos que generan esta investigación y que generan este conocimiento. Y por supuesto también llegar a tener certeza de que muchos de los derivados de este conocimiento pueden llegar a ser patentados. Lo que está prohibido en el Ecuador es patentar el conocimiento colectivo o los saberes ancestrales que derivan justamente de la biodiversidad o el patrimonio genético. Pero tranquilamente pueden haber equipos de investigación que teniendo la autorización para realizar investigaciones científicas con biodiversidad puedan llegar a tener derivados, invenciones o conocimientos que puedan ser patentados después. Y ahí se genera no solamente el derecho de propiedad intelectual de nosotros generamos o identificamos este conocimiento, sino incluso los réditos económicos que pueden generar de eso. El Estado siempre participará de estos réditos económicos, pero esto no quiere decir que obviamente los equipos investigadores tengan participación de ello. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta de los asistentes. Antonio Crespo nos pregunta, ¿qué rol o utilidad tendrían las colecciones vivas en este contexto? Por ejemplo, jardines botánicos y otros. Rafaela, por favor. Jardines botánicos, bancos de semillas, bancos de plántulas son fundamentales, ¿no? Complementan seguramente las colecciones muertas que están en los herbarios. En ese sentido, ¿no acaso todos los principales museos o herbarios del mundo, sobre todo del viejo mundo, pero también de Estados Unidos, tienen anexo también un jardín botánico, ¿no? La colección viva que acompaña a la colección de plantas, de plantas secas es sumamente importante para poder garantizar incluso que esas especies puedan perdurar en el tiempo, ¿no? Puedan mantenerse en el tiempo y no vayan a la extinción. No es exactamente así, vuelvo a repetir, el tema animal es un poco diferente. Generalmente los zoológicos están en un lado y los museos con los restos de animales están en el otro y no tienen una función los zoológicos, o al menos no han tenido hasta este momento. Yo creo que las cosas están cambiando. No han tenido una función de garantizar la preservación de los animales, sino más bien de tenerlos como objeto de curiosidad. Me parece que actualmente eso está modificándose. Tenemos el ejemplo de los zoológicos que están en Cuenca, un lugar de educación, ¿no? Fundamentalmente. Creo que podría cambiar. A mí me parecen fundamentales. O sea, las colecciones vivas son muy importantes en términos de conservación sobre todo y de educación, por supuesto. Gracias, Rafa. Ana María, ¿alguna? Perdón, solo si podría complementar eso, es importante conocer que en el Código Orgánico del Ambiente, dentro de las competencias que se otorga a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto al provincial, cantonal como parroquial, como estrategias de gestión ex situ, se establece justamente la obligación que tienen de generar los jardines botánicos, los bancos de semillas, los bancos de plántulas, de fomentar los zoológicos. Entonces, este es un mecanismo de gestión ambiental, una estrategia de gestión ambiental que se les atribuye como competencia de estos GATS y es fundamental porque tienen la obligación de generar estos mecanismos.
Perfecto, muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Rafaela. No sé si tenemos alguna más una pregunta más. Si no, yo podría hacer una pregunta más o vamos cerrando. Si les parece, hago una pregunta más. Quizá para Ana María, no sé si conoces quién registra, cómo podemos llevar un registro del conocimiento colectivo. Porque, o sea, digo esto en el contexto de que podría haber una pugna, ¿no? Si van, o sea, hay una investigación y luego de pronto hay una patente sobre esa investigación y dicen, y luego hay un reclamo, digamos, por parte de una comunidad en donde ya no, pero es que nosotros conocíamos cómo se manejaba esta planta, de sus propiedades, pero no estaba registrado en ningún lado. Un poco, no sé si es que tienes idea cómo se lleva eso, porque eso podría ir a un litigio y cosas así, ¿no? Una curiosidad. Sí, gracias, gracias Joaquín. Como tú sabes, nosotros tenemos un instituto ecuatoriano, que antes era el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que es el que se encarga, el actual SENADI, la Secretaría Nacional, básicamente es el que se encarga de registrar toda esta información, todos estos conocimientos y de generar los derechos de propiedad intelectual, dependiendo el tipo de información que se está queriendo registrar o que se está queriendo proteger. Y por supuesto, existe un proceso previo a otorgar este derecho, que es un derecho patrimonial, el que deriva de la propiedad intelectual, para saber que no sea un conocimiento ancestral o colectivo o que no pertenezca a otra persona. Pero creo que tu pregunta va más allá y es fundamental justamente establecer una política pública y quizá también la normativa clara de generar un banco de conocimientos ancestrales. Tenemos bancos de semillas, tenemos bancos de plántulas, pero no tenemos banco de conocimientos ancestrales. Y esto yo creo que deriva justamente de otro de, de los de los asuntos pendientes que tenemos en el modelo ecuatoriano sobre lo que es este Estado plurinacional. No conozco que exista un banco, que exista un registro del conocimiento ancestral. Lo único que conozco que tenemos es la CENADI, que es la que se encarga de registrar bajo un modelo que hay una discusión enorme si la propiedad intelectual es pública o es privada. A quién mismo se está protegiendo, al interés particular o al interés público como tal. Es una discusión enorme, pero en lo que tú te refieres debería existir un mecanismo de registro y de otorgar estos derechos como parte de los derechos colectivos. Están reconocidos en la Constitución, en el 57, numeral 12, estos derechos, pero no conozco la existencia de un banco o de un registro específico para saberes ancestrales. Perfecto. Muchas gracias, Ana María. Creo que, creo que podríamos ir cerrando ya. Estamos sobre el tiempo. Tenemos una pregunta más que dicen, a ver, vamos con José Dávalos. Dice, muchas gracias y felicitaciones por las presentaciones. Se habló del tema que la biodiversidad como un sector estratégico que puede tener los pros y los contras. Mi duda es que la ley del Código Orgánico del Ambiente se argumentó sobre el tema de participación, sobre el tema de los conocimientos ancestrales. Pero ¿cómo puede contrastar con la ley orgánica de tierras y territorios ancestrales? No tengo muy clara la pregunta. No sé, Ana María, si de pronto... No le tengo clarísima, pero sé que la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales reconoce el derecho colectivo a la propiedad. Y dentro de la propiedad no es solo una propiedad material, sino es la propiedad inmaterial de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. No sé si va por ahí en el sentido de que la misma Constitución prevé desde un inicio que si bien el conocimiento puede difundirse, si bien existe la participación y el acceso, no se puede desconocer la titularidad de estos saberes y que en caso de que existan, y es clarísimo, el Código Orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, en donde establece de manera clara y expresa si es que el conocimiento deriva de los saberes colectivos, es decir, de estos pueblos, de estas nacionalidades, no puede existir una propiedad intelectual individual, es propiedad colectiva de estas colectividades, nacionalidades, pueblos, y no podría haber réditos económicos.
pero no sé si es que va por ahí, porque obviamente esta ley orgánica de tierras y territorios ancestrales reconoce, desarrolla este derecho colectivo sobre la propiedad, entonces, sobre la propiedad material, pero también existe una propiedad inmaterial que son estos saberes, costumbres y tradiciones, que también están protegidos. Perfecto, muchas gracias. Creo que estaba bastante claro y chévere esa acotación. Bueno, estamos ya con el tiempo. Ana María, Rafaela, muchísimas gracias por ilustrarnos en estos temas. Creo que podríamos quedarnos muchísimo tiempo más, pero les invitamos a participar en el Congreso de Ética que se viene. Y eso, creo que podríamos dejar ahí. Gracias a todos, que tengan una linda noche.